familia, digo, ¿no? Cómo la comunicación empieza a tener un rol importante, porque claro, resurgieron las redes sociales y las personas tuvimos que aprender de nuevo a entablar una relación también con la tecnología. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Franco Torres en psicopedagogía, máster y training en programación neurolingüística, entre tantos títulos y titulaciones que tiene Franco. ¿Cómo estás, Franco, querido? ¿Cómo estás, Lolo? Muchas gracias por estar aquí, facilitando espacios de conversación, por sobre todo, ¿no? Me encanta. Saludo también a toda la gente que está ahí viéndonos y compartiendo un domingo. Y qué importante esto que vos dijiste sobre la comunicación como algo que nos atraviesa. Es algo que hacemos, pero no muchas veces sabemos cómo hacerlo. Aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a hablar. No necesariamente aprendemos a comunicarnos de forma que lo que comuniquemos genere el efecto que deseamos. Entendiendo también que la comunicación no solamente es información, sino es eso, generar efecto en los demás. Me encanta poder también entender un poquito, Fran, todo lo que está desarrollado con la forma efectiva de comunicarse. En estos procesos de investigaciones que por supuesto vos llevás adelante, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para que efectivamente lo que nosotros queremos comunicar llegue? Lo primero que hay que, o lo que podríamos introducir, es la noción de la comunicación como una experiencia. Muchas veces nosotros nos ponemos súper estrictos o le damos demasiado énfasis al mensaje, qué es lo que digo, cómo lo digo, si esta es la palabra adecuada o no, y nos olvidamos de las experiencias a la hora de comunicar. ¿Y qué implica una experiencia? ¿Cómo nos sentimos? El grado de relación, el momento a la hora de comunicar. Todos estos niveles son importantes. Entonces, muchas veces algo que queremos decir, tenemos que ver si es el momento adecuado, si la relación que tengo me permite decirlo de la forma en que quiero decirlo, y más, pero lo más importante de todo, si estoy entendiendo a la persona a la que quiero comunicar. Bien. Desde la programación neurolingüística tenemos una idea. Es una idea desafiante. El resultado o el efecto de la comunicación es por sobre todo responsabilidad de quien emite el mensaje. Y lo pensamos así porque entendemos que la comunicación, como es una experiencia, se puede diseñar. Ya no decimos no me entienden, es tal vez no he comunicado adecuadamente para esa persona. Y eso lo vemos en distintos ambientes y de distintas formas. Y también algo que es muy interesante es repensar, es esto, ¿no? Del lenguaje no verbal, ¿no? Que nuestro cuerpo también. Ahora hay muchos estudios que hablan de, las posturas hablan también, ¿no? Se lo analizan mucho en los discursos, por ejemplo, de los políticos, sí, o en los discursos por ahí que tienen que ser analizados por determinados hechos o casos donde podemos saber si la persona miente o no. Digo, ¿cómo analizás vos esto, no? Este es el lenguaje. Por ejemplo, yo te tiro algunos que me dijeron, no sé si es un mito, vos me lo dirás, pero por ejemplo, eso, cuando una persona está hablando y de repente Macarena, por ejemplo, me hace una pregunta y yo me toco la nariz, ya es duda, es que yo estoy dudando lo que le voy a responder. Entre tantas otras cosas, como por ejemplo, estar de brazos cruzados, ¿no? Esto quiere decir que es una postura a la defensiva. Digo, ¿cómo se analiza qué porcentaje de credibilidad tengo que tener ante estas situaciones? Yo ahí pondría o por lo menos lo voy a decir desde donde yo practico lo que practico. Nosotros, por ejemplo, desde la programación neurolingüística y desde la ciencia de la comunicación, no se puede hacer una relación tan estricta en la gestualidad y una interpretación. Sí, lo que se puede decir es que los gestos comunican. Es importante entender cómo ese gesto en esa persona está comunicando algo. Bien. Entonces, por ejemplo, si estamos teniendo una conversación y yo observo la reiteración de un gesto, lo que yo puedo decir, observé que hiciste esto. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís en este momento? Claramente vos podés decirme la verdad o podés inventar algo. Pero lo que después yo puedo construir son ciertos patrones. Y esos patrones se reiteran en algunas personas. Por otro lado, si hay estudios, si hay ciencias que tratan de establecer generalidades. Pero es un poco complejo porque esto cambia mucho en culturas, a lo largo de la historia. Sí es cierto, sin embargo, que hay relaciones entre experiencias emocionales y expresiones comunicacionales a través del cuerpo. Por ejemplo, el dolor, la alegría o el miedo van a tener marcadores expresivos de que estamos viviendo una emoción. Luego, si cruzo los brazos, si me toco una parte del cuerpo o no, es más riesgoso. Yo, personalmente, lo que hago es que si observo algo de lo que haces y me llama la atención, pregunto. Porque a veces hay una persona que puede estar, me pasó dando cursos que están de esta forma. Sí, y a mí como que me da cosa, ¿viste? Pero yo decía, bueno, a ver, ¿cómo pensás? ¿Qué estás sintiendo? Observo que estás así. No, estoy reconectado, pero la verdad que vengo trabajando desde las 5 de la mañana y son las 4 de la tarde. Entonces esa persona cuando está así está cansada. Claro.
Nosotros desde la PNL lo que hacemos es construir modelos. ¿Cómo haces vos las cosas? Porque es por sobre todo el estudio de la experiencia subjetiva. Es cómo vos pensás, cómo vos sentís, cómo vos actuás. Y eso es lo que para mí me parece potente esa herramienta. Y que en mi formación de base, mi formación es en psicopedagogía, lo que tratamos de entender es cómo aprende una persona. Entender que el aprendizaje también se centra en la comunicación es clave para decir, bueno, a ver, cómo esa persona está comunicándose en ese momento. Hay algo, Fran, no sé si coincidís o no, que está relacionado con que cada vez más a los jóvenes o a los chicos, a los adolescentes, cuando tienen que pasar a rendir una materia, siempre prefieren no hacerlo oral porque, claro, les da mucho nervios. Digo, hay técnicas, se puede trabajar. Hay personas que no nos cuesta, por supuesto, hablar en público. Efectivamente, a vos no te está costando estar en la tele, a mí tampoco. Pero hay gente que sí, que empieza a temblar. Hay muchas personas que nosotros invitamos al programa. Dicen, la verdad que no puedo porque tengo muchos nervios, no puedo enfrentar. Digo, ¿se puede romper esa barrera, ese miedo para, digo, porque te frena también, el miedo paraliza? Por supuesto. Es más, yo si quisiera podría ser levantador olímpico de pesas. No lo puedo hacer de la noche a la mañana. Necesito entrenar, necesito conocer, comprender y aprender en mi persona qué es lo necesario para esa habilidad. Entonces, la comunicación es una habilidad engañosa. Se puede desarrollar, pero hay que poderse cuestionar qué significa para mí, cómo la aprendí por sobre todo. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Imagínate vos un niño o una niña en la primaria dando su primera presentación y por esas cosas de la vida y del sistema educativo, un adulto, volvemos a esto, ¿no? Diferencias, Sí. poderes y situaciones, opina de manera agresiva o peyorativa sobre eso que esa persona está exponiendo. Sí. Es probable, no es lineal, pero es probable que eso después se construya como una experiencia de miedo y cada vez que yo tenga que exponer mis ideas, yo sienta que miedo. No es tan lineal, no, tampoco quiero hacer una demonización de esas situaciones. No, pero puede ser, digamos, está en la probabilidad. Exactamente, ¿por qué? Porque vivimos sí en una sociedad que castiga todavía mucho el error, no podemos fallar, con lo cual fallar es tal vez nuestro gran problema, no sabemos cómo fallar. Vamos a fallar igual, no sabemos cómo entender eso que decimos fallar, Sí. no sabemos cómo usarlo. Y a la hora de hablar en público, muchas veces lo que nos pasa es, primero, y hablando de PNL, nos imaginamos, construimos una imagen mental de esa situación y usualmente nosotros fallando, pasando el ridículo, sintiéndonos mal. ¿Y qué tiene de poderoso la mente, Lolo? No distingue entre lo que realmente sucede y lo que estoy pensando. Si a la hora de pensarme hablando en público me imagino fallando, todo mi cuerpo se empieza a contraer, mi respiración se hace más superficial, aumenta mi presión sanguínea, los latidos del corazón y yo ya entro en un estado negativo o en un estado poco útil. ¿Qué podemos hacer? Primero, pensar qué pienso a la hora de hablar en público. Si identifico alguna idea que me está generando inconvenientes, hacer un reencuadre. Te doy un simple tip y para los que están ahí. Sí. Quiero hablar en público, pero me pongo nervioso. Sí, típico, un montón le pasan, sí. Si yo escucho esa frase, quiero hablar en público, pero me pongo nervioso, lo que pasa a primer plano es me pongo nervioso. Y me pienso nervioso, y me siento nervioso, y actúo de manera nerviosa. Si yo digo, quiero hablar en público, y mira el cambio, y me pongo nervioso, lo que yo estoy haciendo lingüísticamente es equiparando dos experiencias. Quiero hablar en público y me pongo nervioso. Son dos cosas, ya no están vinculadas. Sí. Y si yo le hago el último cambio, quiero hablar en público, aunque me ponga nervioso. Ah, bien, claro. Cambia Quiero hablar en público, Sí. aunque me ponga Lo quiero nervioso. hacer, lo voy a hacer. Ya es Exacto. más, sí. Para mí los coaches más eficaces tienen menos de 1,20 m y te dicen quiero hacer esto, aunque tal y tal y tal y tal excusa que a veces le ponemos los adultos. Sí. Entonces, donde nosotros ponemos nuestra atención, nuestro foco de pensamiento, empezamos a construir experiencias. Si alguien quiere hablar en público y se refuerza, no puedo hablar en público, no puedo hablar en público, y te doy la última sobre este tema. Sí. Me suele pasar en cursos que muchas personas, hablando a 100 personas que están dentro del curso, Sí. no, a mí me cuesta hablar en público por esto. Después de 5 o 10 minutos le dije, qué bueno que te costaba hablar en público, porque lo acabas de hacer frente a 100 personas. Sí. Y empieza el primer Claro. shock. Entonces, Lo internalizás al conocimiento. es una habilidad a final de cuentas y se puede Totalmente. entrenar. Se puede entrenar, digamos. O sea que, ¿te parece importante entonces, me imagino, va en consonancia con esto, que en las matrículas educativas, por lo menos las universitarias, tengan las currículas, oratoria? Porque yo veo muchas personas les cuesta un montón. ¿Y por qué lo pongo en foco, Fran? Porque hoy tener la habilidad de hablar en público, de poder comunicar, ya es una competencia con el que no lo sabe hacer para una empresa, digo, ¿no? Totalmente.
De hecho, el Foro Económico Mundial y muchas organizaciones que ven el futuro del trabajo establecieron lo que se conoce como Future Skills o habilidades para el futuro. Sí. La creatividad, la capacidad de aprender, de comunicar eficazmente son mucho más importantes que los títulos y las especializaciones. Entonces, tenerlo dentro de la experiencia educativa, ¿sí?, es clave. Es importantísimo poder dar a las personas que eligen, supongamos, o que pueden acceder a la educación, también la posibilidad de aprender a comunicar. Bien. Desde el jardín de infantes a la educación superior. Porque hay muchas personas que tienen grandes ideas y muchísimo talento, pero hay una barrera a la hora de ponerlo al servicio de otros porque no lo pueden comunicar. Claro, totalmente. Bueno, Entonces, pasa con el tema, siempre lo planteo, con el tema de la educación financiera, ¿no? De empezar a poner en las currículas sistemas de aprendizaje que le van a dar un valor a las personas. Los países del primer mundo, Fran, vos lo debes saber, tienen en sus matrículas educación financiera, son países que tienen mejor desarrollo económico, tienen oratoria, son personas que tienen más capacidades, ¿no?, para, digamos, competir puestos de trabajo y, por supuesto, el conocimiento tecnológico. Digo, hay países que con políticas públicas, con legisladores que implementen cambios en el sistema de las currículas educativas y escolares, mejoran a un país. Digo, cuán importante poder hablar de esto, de lo que tiene que ver con la comunicación, porque realmente yo coincido con vos, que si desde la primera infancia o desde el sistema educativo primario se desarrolla al ser humano estas habilidades, y va a ser potencialmente una persona que tenga un perfil más, ¿no?, en idoneidad, en desarrollo y capacidad. Digo, hay que avanzar un montón en este tema y sin dudas también cómo impactan las tecnologías. ¿Cómo crees que esto de lo que pasó con la pandemia, que nos empujaron a todos más o menos a las redes sociales, tuvimos que empezar a hablar y comunicarnos por esa red social? Creo que fue un desafío global y también fue un desafío tanto estar encerrados como cortar la rutina. Nos puso contra la espada y la pared de vidas que vivían muchas personas a más de 120 kilómetros por hora. De pronto frenamos y nos encontramos primero con otros, con los que coexistíamos todo el día. Eso ya tuvo un efecto. Pero por otro lado también estuvimos excesivamente expuestos a dispositivos electrónicos y a la lógica de uso de esos dispositivos electrónicos. Yo creo que la pandemia nos llevó a consumir en exceso contenido, y ese contenido, desde mi punto de vista, en muchos casos generó infoxicación. Ah, mira vos. Claro, porque si vos te pensás hoy consumiendo contenido, es muy difícil distinguir qué es cierto de lo que no. Es muy difícil ejercer pensamiento crítico porque las redes, por ejemplo, sociales son una caja de resonancia. En líneas generales, los algoritmos nos alimentan de lo mismo que nos interesa. Entonces, es difícil encontrar un punto de vista. Y además, algo que se ha hecho más fuerte a partir de la pandemia es nuestra intolerancia a la diferencia. Nos molesta que el otro piense distinto. Totalmente. No podemos construir, y a la hora de comunicarnos, si no podemos tolerar la diferencia, si no podemos pensar críticamente qué nos pasa, es difícil generar crecimiento. Entonces, las redes sociales y la tecnología son un arma de doble filo. ¿Nos potencian y nos conectan? Sí. A mí me ha permitido enseñar y acercar estas herramientas a muchas personas, excediendo la geografía, pero al mismo tiempo tienen el desafío de que si no somos criteriosos en cómo lo usamos, tienen efectos nocivos. Te dejo una para que los padres en casa lo piensen. El efecto de la programación mental que generan cierto tipo de contenidos en peques en la primera infancia. Algo que hoy se conoce como brain rot o, si se quiere muy estrictamente, una podredumbre del cerebro. Mirá vos. Hay contenidos que por su estructura comunicacional, piénsenlo como el Skibidi Toilet, ¿sí? Sí. Algo que es repetitivo. Que es un inodoro que habla y bueno, que lucha y que tiene guerra y qué sé yo. Bueno, o en su momento fueron los Five Nights at Freddy's, ahora son los Sprunkies y todo lo demás. No podemos nosotros pensar que el niño tiene conciencia clara del efecto de eso. Es un juego y está construido desde el juego. Somos los adultos que tenemos que críticamente pensar qué efecto puede tener que mi hijo o mi hija consuma ese contenido durante más de 30 minutos, 40 minutos. Me encanta. Fran, ¿cómo hacen para seguirte? Y quiero que me cuentes